Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo podcast del Happy Med. Miles de especies y millones de personas en todo el planeta se enfrentan hoy en día a un tema urgente, la contaminación por plásticos. El mar Mediterráneo, conocido por sus aguas cristalinas, sus playas espectaculares y su gran biodiversidad, es sin embargo el mar más contaminado del mundo. Cada año, toneladas de plásticos llegan a sus aguas contaminando el ecosistema y poniendo en peligro la vida marina y las propias comunidades. En este episodio vamos a conversar con Edu Martínez, chef y fundador del restaurante Brut, que cuenta con el reconocimiento Happy desde 2021 y que fue renovado en 2023. Happy Guardian reconoce a las empresas del sector HoReCa que reducen el uso de productos plásticos en sus actividades diarias, haciendo énfasis en los plásticos de un solo uso. Así que comencemos. Edu, explícanos en 3 palabras cuál es la filosofía que está detrás de Brut. Brut es un restaurante que llamamos cocina de aprovechamiento u holística. Esto significa que todos los recursos de los alimentos que entran son aprovechados. También está basado en la economía circular, en una cocina de proximidad, añadiendo también botánicos que recogemos, vegetales, por sus propiedades nootrópicas, adaptogénicas, también probióticos, consecuentes de la fermentación que hacemos, y procuramos que todo se elabore desde cero en el restaurante. Fantástico. Si tu empresa fuese un ser humano, ¿crees que sería una persona que siempre ha hecho las cosas de la misma manera o alguien dispuesto a romper esquemas? Bueno, Brut fue concebido fuera de los estándares, con lo cual ya nació intentando romper un poco los esquemas, y dentro de esa lógica siempre fue cambiando, porque su principio es la innovación, y yo creo que si no hay cambio no hay progreso, con lo cual si queremos mejorar sí o sí tenemos que cambiar, con lo cual el cambio es el medio natural del restaurante. Fantástico. Y para comenzar, las alternativas reutilizables que nosotros os proponemos requieren un cambio de chip en todas las empresas donde trabajamos. ¿Hubo algún momento en la empresa en el que os disteis cuenta de que este cambio no solamente era necesario, sino que era sostenible a largo plazo? Totalmente. Justamente al cambiar, llegas a nuevos escenarios desde los cuales es más fácil ver otras posibilidades que desde el escenario anterior no se veían. Con lo cual, en cada nuevo escenario al que uno llega, o a cada conclusión a la que uno llega cansado de pensar, uno se sorprende con esas nuevas posibilidades que no veía y esos nuevos Con lo cual, yo creo que cada vez que uno se procura mejorar y cambiar, se encuentra, ¿no?, como agradecimiento esos y esas nuevas soluciones o cosas que antes no pensaba que podía llegar. Qué bueno. Bueno, muchas empresas también nos dicen que las alternativas a los plásticos de un solo uso son muy caras. En Brut, ¿cómo ha sido ese ahorro tanto económico como ambiental? ¿Cómo lo han vivido vosotros? Yo, de manera muy simple, si tú reemplazas plástico por cristal, por ejemplo, a no ser que lo rompas, es eterno. Con lo cual, a la larga, siempre va a compensar. Tarde o temprano compensa. Dependiendo qué reemplaces, puedes tener unos números a corto o más largo plazo, pero yo creo que a la larga siempre compensa. Más allá, obviamente, del motivo por el cual lo estamos haciendo, que es también reducir este impacto medioambiental. Muy bien. Ahora te vamos a hacer un test rápido, ¿vale? Lo intento. ¿Cuál de las siguientes crees que es la razón principal por qué valoráis el sello Happy Guardian?
la sostenibilidad, entendida en sus tres patas, ¿no? La ambiental, la social y la económica, el impacto positivo que tienen estas alternativas en el entorno natural, el factor cool o diferenciado del mercado, que es Happy Guardian también, y o todas las anteriores. Primordialmente, la primera, porque propicia un lugar de trabajo sin comprometer el planeta para las futuras generaciones, con lo cual la medioambiental es la principal, que obviamente tiene estos beneficios a la larga, como hablamos, económicos y demás, y la B también, que es, recordármelo. El impacto en el entorno natural. Tal cual, que obviamente consecuentemente estamos reduciendo ese impacto, con lo cual también, y creo que esta buena praxis al final debería contagiar y transformarse en algo a seguir o cool, ¿no? Fantástico. Vale, también algunas empresas argumentan que la normativa de seguridad sanitaria prohíbe el uso de las alternativas reutilizables o son un freno para utilizar alternativas reutilizables. ¿Cómo han gestionado estos mitos y adaptado sus procesos para garantizar tanto la seguridad sanitaria como el uso de alternativas reutilizables? Vale, yo en este caso creo que usamos el sentido común, la lógica y la teoría de pedir perdón en lugar de permiso. Si creemos que tiene que ser por ese lado, y generalmente no suele haber oposiciones al respecto, directamente se adopta teniendo en cuenta lo que requiera, ¿no? esa adopción de esta nueva forma de hacerlo, que no deja de ser una forma antigua. Uh-huh. Garantizar la higiene, por ejemplo. Sí. Sí, hay que adoptar obviamente unas normativas para que si vas a utilizar un envase reutilizable, este envase obviamente, cumplir todos los requisitos que requiere este envase para que obviamente tenga las condiciones de higiene necesarias y el producto llegue como toca al consumidor, ¿no? Cuando comenzaste esta transición, ¿cómo respondieron tus proveedores? ¿Alguno se resistió al cambio o fue necesario encontrar nuevos socios? ¿Qué le dirías a otras empresas que están preocupadas por este mismo reto? Que aprovechen de imponer condiciones o negociar con los proveedores al principio, ya que tienen a favor darles un nuevo cliente a esos proveedores, con lo cual tienen más capacidad de negociación para poder imponer sus condiciones y poder pedir que llegue el producto en cajas reutilizables y buscar la fórmula para poder llevar a cabo esa nueva modalidad de trabajo en la cual no tengamos que aceptar estos plásticos de un solo uso. Digamos que de alguna manera, cuando hay una filosofía detrás, esa filosofía impacta también en la cadena de valor. Obviamente yo creo que si bien lo que manda son los estándares para muchas empresas económicos, cuando hay un motivo detrás válido, es más fácil o más difícil que te digan que no. ¿Cómo ha sido la reacción de tus empleados frente a este cambio que has introducido o la no utilización de plásticos en un solo uso? ¿Cómo los motivas y si tienes algún ritual o un momento significativo que simbolice ese compromiso que tenéis con hacer las cosas de forma, digamos, sostenible, ¿no? Teniendo en cuenta el entorno natural que tenemos y cómo tenemos que cuidarlo? Bueno, yo creo que siempre que hay que adoptar una nueva forma de trabajo que implique más esfuerzo, suele generar rechazo, a no ser que tenga una compensación. Y creo que la concientización de los empleados es esta compensación. Cuando toman conciencia de lo que significa adoptar esto,
ya compensa y lo abrazan de manera más natural y rechazan la forma antigua de trabajar. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el comienzo, porque esta misma filosofía es la que aplicamos a la propia filosofía del restaurante, con lo cual ya desde el comienzo, para poder aportar ideas para el menú, estas ideas tienen que cumplir ciertos requisitos que suelen generar más esfuerzo, pero donde implica la utilización de todos los recursos del producto que entra hasta el final y sería aplicar esta misma filosofía a también la forma de preservar, envasar y demás. Fantástico. Vamos a ver, vamos a... ya estamos casi al final de todo esto, pero imagina que mañana se publica un estudio que asegura que el 100% de las empresas en Baleares están comprometidas, ¿no?, medioambientalmente. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría que las generaciones futuras recibieran de este esfuerzo que ahora se está conquistando y que son ese 100% de empresas? Por lo pronto, claramente creo que minimizaría el impacto y trasladaría un poco la responsabilidad a cada ciudadano, teniendo en cuenta que el resto ya lo estamos dando por hecho y lo estamos haciendo. Y si bien concretamente nosotros, que somos muy pequeños y solo servimos 16 comensales por día, el impacto consecuente de los plásticos de un solo uso que dejamos de utilizar es realmente muy pequeño. Pero por el contrario, podemos concienciar a 15 personas al día. Que aunque parezca poco, al final son 300 personas por mes y unas 3.000 personas por año, que no está mal. No está nada mal. Ahora te vamos a hacer una pregunta un poco controvertida. ¿Te consideras más una empresa que se adapta a la sostenibilidad por convicción o por necesidad de mercado? Yo creo que por convicción, y es necesario. Yo creo que es necesario que haya más restaurantes así, si no, todos, obviamente, aunque suene un poco utópico, deberían serlo, o intentar empezar a adoptar este tipo de formas de trabajo. Con lo cual, creo que es lo fundamental para sentar bases y para que se construya con pasión sobre algo sólido y se dé naturalmente. Con lo cual, obviamente, creo que lo más importante es concienciar a la gente de que tienen que hacerlo por ellos mismos, porque al final, a la larga va a tener una consecuencia positiva en el mundo. Pero si consideras que no, yo no voy a hacer nada porque soy pequeño, vale, al menos tu isla, que sos vos mismo, la estás cuidando y estás con la conciencia tranquila de que estás haciendo algo bien y no estás dejando entrar en ti ese mal, más allá de que el exterior sea igual, ¿no? Y eso creo que poco a poco contagia y esos poquitos puntos al final terminan siendo significativos. Ahora tenemos un reto. Te vamos a pedir que coloques del 1 al 10, siendo el 1 el producto al que más manía le tienes y el 10 el que menos manía le tiene, un listado de productos. Yo te los voy nombrando y tú me vas diciendo la posición y los vamos colocando en ese ranking, ¿vale? Vale. Entonces, las cápsulas de café. Del 1 al 10. Sí. De momento vamos a ponerlas en el 5. En el 5. A ver qué se viene luego. Perfecto. Las bolsas de patatilla. Vamos a subirlas al 3. 3. Perfecto. Los mini bricks de zumito, esos que ya vienen empaquetaditos, son 6 y tienen la pajita. Y a su vez vienen dentro de otro plástico. Exacto, esos mismos, sí. Tienen muchas capas. Sí. Y que además, perdóname, no se pueden reciclar. ¿Hay algo peor que eso? Yo lo pondría en el 1. En el 1, perfecto. Después me sorprendes igual, pero de momento vale. Me convenciste de odiarlos mucho. Sí, y esos cubiertos de plástico que a veces te los venden como reutilizables, pero tú sabes que los vas a llevar a la fiesta y no los vas a volver a utilizar, ¿esos cubiertos en qué número están? Yo quiero pensar que la gente que los use los va a lavar y los va a usar lo más posible
Pero tú sabes que cuando los niños nos así meten que- en el pastel ya se les rompen los dientes. Sí, Entonces, es un desastre, se es un desastre. clavan en el paladar. Exacto. Lo vamos a poner en el 7. En el 7. Perfecto. ¿Lo tengo libre? Lo tienes libre, sí, sí, sí. Luego, botella de agua de plástico. Es que es igual de tremendo. Se me olvidó. Ahora tengo que ir ahí al súper a comprarme una pequeñita. Que me la tomo en un sorbito y ya la Sí, tiro. sí, es un desastre. ¿Tengo el 4 libre? El 4 lo tienes libre, sí, sí, sí. Perfecto. Vale, luego el vaso de café para llevar. Ese que es tan cool, te aparece en las películas. Es que es lo mismo que la botella de agua, pero te dura menos. Exacto. Y tiene tapa. Sí, sí, y a sí, veces sí. ponen pajita también. Exacto. Y palitos para revolver. Que muchas Tampoco- veces esos palitos a modo de cuchara son de plástico. Exacto. 2. 2. En el número 2 lo tienes libre. Y luego los sobrecitos de azúcar. Temazo. Temazo. Sobre azúcar, no tomo azúcar. Y no uso esos sobres. Pero cuando los ves- Cuando los veo, ¿Qué te pasa? los devuelvo. Poneme el número 6. En el número 6 lo tienes libre. Las bolsas de plástico, Edu. Vas al súper y te dicen, ¿quieres una bolsa? ¿Tú qué haces? ¿Dónde pones esa bolsa? Esa bolsa, tengo todos ocupados donde la pondría. Pero si me queda libre el 7, va a tener que ir al 7. No, en el 7 tienes los cubiertos. En el 8, vale. En el 8 porque también me gusta pensar que la gente que no haya traído su bolsa ni tenga alternativa por culpa del supermercado de optar por otra bolsa que no sea de plástico, la va a guardar y la va a usar 100 veces. Pero bueno, vamos al número 8. Vamos a ver, sí. Guantes desechables. Que depende del fin. Los pobres médicos los tienen que utilizar y no les queda más Sí, remedio. no, pero en el sector Oreca- pero vamos a ponerles el número 9. En el número 9, perfecto. Y las pajitas. Y ahora me queda el número 10 para las pajitas que deberían estar en el 1. En el 1, pues mira, podemos ¿Se puede bajar cambiar los o no? bricks. Podemos bajar No, el los brick bricks tienen que estar ahí también allí. porque no queremos bricks pequeñitos en plástico Vamos con a pajitas. tener que porque está la reorganizar pajita más todo el brick. esto. Sí, mira, Es en el doble. en La el pajita, número 2 tienes mal el que vaso mal de está café. sola. No, son todos malísimos. Yo le pondría uno a todos. Vamos a dejar... Pueden compartir el 1, mira lo que te digo. Las Gracias. pajitas con el brick. Sí, que ya el brick tiene pajitas y estaba la pregunta, estaba ahí Exacto, metida. perfecto. Vamos a liberar el 10 y vamos a meter las pajitas en el 1. Exacto. Muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias, Edu.